una manera dual. Me ha parecido interesante este formato, así que no sé si están de acuerdo los dos para poderlo realizar en esta práctica o dejamos espacio para cada uno. Capitán. Un placer saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Decía que igual tuvimos algún problema en cuanto a tiempo y todo. Y ustedes vieron la entrevista que tuvimos con el bombero y nos pareció impresionante. Entonces, tenemos a usted y tenemos a Marvin Ponce. No sé si podemos hacer la entrevista en conjunto o la hacemos separada para poderle darle el tiempo y calidad de tiempo a cada uno de ustedes. Bueno, como usted quiera, no hay ningún problema. Ok, Marvin. Estamos de acuerdo, como así puede ser conjunto, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Como dice? Un placer, Marvin, saludarlo. Saludándolo. Bien, vamos a empezar con Marvin, Capitán Orellana. Pero estamos así, estamos en vivo y toda la cuestión y la señal. Están los tres, como ven, estamos los tres ahí en este chat. Marvin, tú vienes desde tus inicios en la parte del pueblo, ¿ok? Algo que yo he leído en las redes sociales y todo es que como que la gente no quiere que la gente que viene de tierra adentro, del pueblo, se supere en un momento determinado. Tú estuviste en tus luchas gremiales, en toda esa serie de situaciones que posiblemente en este momento las nuevas generaciones, los millennials, ni se acuerdan, ¿no? Tú fuiste de esos que andaba en la calle protestando sobre las situaciones negativas que vivía el país y por ello lograste incluso llegar al Congreso Nacional, ¿cierto? Gracias, sí. Muchas gracias. Es un placer saludarlo y compartir con el capitán Rodríguez. Pues efectivamente yo tuve una lucha larga. Pues yo empecé trabajando en el Bajo Aguán. Okay. Luché también en la colonia San Francisco por la tierra. Fuimos dirigentes del Instituto Central Vicente Cáceres por el Frente de Acción Revolucionaria. Anduvimos en la lucha revolucionaria de los años 80. Fuimos miembros de la URP, la Unión Revolucionaria del Pueblo. Tenemos una trayectoria de lucha en los movimientos sociales, campesinos, cooperativistas, patronatos, con los sectores, con los grandes bloques populares. En la lucha todo hemos dado una lucha histórica, pues, para lograr eso. Ahora, mire, esto que se supere o no se supere depende de qué perspectiva lo vea, porque yo me he superado en términos profesionales, en términos académicos, en términos de puestos públicos, pero yo sigo siendo un hombre luchador. Yo no soy rico, pues yo soy pobre, yo soy luchador. Yo lo único que tengo ahorita es un buen sueldo porque trabajo como asesor presidencial, pero no tengo grandes capitales, pues como algunos creen que uno, porque llega a un puesto público, pues aquí para hacer dinero hay que ser ladrón, y yo no soy ladrón. Sí, no, pero vamos a ese detalle, en el sentido como que causa roncha en un momento determinado que alguien que viene de luchando, dicen, otro más que logró solucionar su problema y vendió las causas nobles, ¿no? Las causas de defender al pueblo y todo eso. Porque ha ocurrido que muchos líderes gremiales han logrado los objetivos y tienen una bonanza impresionante, como tú dices, ¿no? Que incluso hay algunos de ellos que los tengo entre ceja y ceja, de decir que están mamando de las dos tetas, haciendo creerle al pueblo que lo están defendiendo y están defendiendo los intereses de una institución en un momento determinado. ¿Qué tanto te molesta eso? ¿Te afecta en algún momento determinado que la gente la agarre contigo en ese sentido de que... Para nada, fíjese que yo creo que es justo que la gente, ahora me alegra a mí que la gente proteste, que hable, que se exprese en las redes sociales, donde sea, porque antes la gente no hablaba. Pues aquí ver un pueblo bastante conformista, pues yo creo que es bueno que haya rebeldía en los pueblos. Fíjese que yo creo que lo que ocurre ahí es lo siguiente, ¿va? Yo soy político, pues, y yo he estado todo el tiempo en la oposición desde los movimientos populares, ¿va? Entonces, cuando yo fui vicepresidente del Congreso, terminamos nuestro periodo, el presidente Hernández ganó la presidencia de la República y me pidió a mí que si por favor lo podía acompañar como asesor presidencial. Pues yo nunca había estado en el poder, pues yo nunca había sabido que era el poder visto del poder para abajo, ¿va? Cómo se maneja el poder. Y yo estando arriba en el poder me he dado cuenta realmente cómo se hacen grandes decisiones, cómo se hacen buenas obras públicas para el pueblo, cómo se hacen cosas buenas, pero también he visto cómo se cometen errores desde el poder. He visto cómo muchos roban en el gobierno, estando ahí cerca. He visto también muchos cómo hacen negocios con el poder.
He visto muchos empresarios que critican al gobierno por la televisión y en la tarde están haciendo negocios, buscando negocios en el gobierno. He visto de todo, desde arriba del poder. Entonces, yo quería llegar a ese nivel de cómo se maneja el poder, que hay de arriba del poder para ver cómo se maneja para abajo. Y realmente es complejo manejar un país como Honduras, para que solo produce 130.000 millones de impuestos y gasta 258.000 millones de presupuesto. Y vea, a eso hay que sumarle, Lobe y Capitán, de que el país realmente tiene una carencia de liderazgo fuerte. El gobierno de Juan Orlando Hernández no ha tenido oposición, no ha tenido oposición. Entonces, yo no he vendido mis principios, yo he vendido mi fuerza de trabajo, yo he vendido mis ideas, he vendido mi capacidad, mi fuerza para poder ayudar al presidente en las cosas buenas que se tienen que hacer, mejorar la agricultura, mejorar los bonos familiares, cómo estructurar proyectos de desarrollo, a tal grado que todas mis colonias, donde yo vivo, en la colonia de San Francisco, donde yo nací, todos hemos llevado más de 40 proyectos de pavimentación de calles. Yo he hecho más de 3.000 pisos de cemento, los convertí en pisos pisos de cemento, los convertí que eran de tierra. Conseguí más de 2.500 techos para la gente de esa zona. Conseguí más de 700 letrinas, 16 proyectos de agua potable. Hemos conseguido pavimentar calles, hemos conseguido ayudarle con medicamentos a la gente, hemos llevado fogones, ecofogones. O sea, yo me dediqué a gestionar también para los pobres desde mi posición presidencial a una zona dramática como son las 150 colonias que quedan en la Laguna del Pedregal, la nueva capital, la ciudad Guzmán, José Uno Nuevo, el Alto de la Laguna y una serie de colonias que quedan a la parte alta de la San Francisco, que quedan ya casi donde iba a ser el aeropuerto anteriormente que llamaban la Laguna del Pedregal. Entonces, yo a los pobres les he ayudado. Unos cuantos pequeños burgueses que me cuestionen en las redes sociales, eso no me afecta a mí. Solo una pregunta para luego conversar con el capitán. ¿De qué asesoras al presidente? Pregunta a alguien en el chat. Dice, pregúntale a Marvin, ¿cuál es la asesoría que le da al presidente de la República? ¿En qué área? Pues bueno, mucha gente cree que la asesoría es estar en los medios de comunicación. Eso es una cuestión accesoria y recurrente, pero no determinante. Mi trabajo consiste en asesorar al presidente en políticas públicas, en la parte agrícola, cómo montar y estructurar proyectos agrícolas para los pequeños agricultores, cómo diseñar el bono de tecnología, el bono tecnológico agropecuario, cómo estructurar realmente pequeños proyectos de riesgos para la agricultura, cómo estructurar programas para la pequeña, micro y pequeña empresa, cómo estructurar los mecanismos de llegada a los verdaderos beneficiarios de los programas de vida mejor, cómo estructurar realmente políticas públicas que lleguen a los medianos productores, a la zona de los ganaderos, los maiceros, los bananeros y todos los que productores en Honduras. Yo soy experto en agricultura, yo en economía, agricultura, aspectos forestales y los temas que tienen que ver con la economía, yo los manejo muy bien, he estudiado fuertemente para eso. También he vivido y he trabajado en desarrollo por más de 40 años. No soy como un académico, soy un profesional de calle, de campo, de monte. Trabajé 25 años con el movimiento campesino, trabajé muchos años con las cooperativas, soy de los fundadores de lo que es Hondupalma, de lo que es el complejo Guanchilla, del complejo Guaymas. Somos fundadores y estructuradores de esos proyectos agrícolas. Entonces, tenemos experiencia en eso y en eso lo apoyamos. Y también lo apoyamos al presidente en temas geopolíticos, todo lo que tiene que ver con la estrategia de relaciones internacionales, tanto con Estados Unidos, cómo se está moviendo China, cómo se está moviendo Rusia, cómo se está moviendo el mundo, porque también yo soy un internacionalista, yo conozco más de 100 países. He sido presidente de una organización mundial de derechos humanos, de Amnistía Internacional, de FIAN Internacional, de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra. Tengo un mundo de una vida internacional, de campo, de calle y de gabinete y de calle. Entonces yo no soy un improvisado, yo trabajo en cosas estratégicas del gobierno. Obviamente una cosa es ser asesor, otra cosa es ser decisor. Entonces muchas cosas que las que yo estructuro no se desarrollan porque el presidente no cree o porque los ministros no le entienden a veces, porque a veces hay ministros muy mumujas que no tienen experiencia de desarrollo y que no tienen realmente el sentimiento del pueblo. Pero trabajamos de todo, pues, y hacemos muchas cosas para desarrollar este país. Ok, Marvin, vamos con el ex capitán Santos Orellana.
Creo que para usted en esta semana, pues esta semana pasada, fue la culminación de decir la verdad y verse retribuido en un momento determinado por lo que le pasó, por denunciar el aspecto relacionado con esto de el hermano del presidente. Esa situación que usted vivió personalmente y la denunció, y eso de alguna manera le socavó el seguir en las Fuerzas Armadas. Buenas noches, un placer saludarle, un placer saludar a don Marvin Ponce. Bueno, son situaciones difíciles para nuestro país. Viéndolo desde ese punto de vista, algo que sucedió no de todos estos gobiernos anteriores, donde la criminalidad socavó cada una de las instituciones gubernamentales y ya hemos llegado al extremo del cómplice en cada uno de estos actos bochornosos para nuestro país. Lo que sucedió en el 2014, el decomiso de una aeronave con procedencia, con algo ilícito para nuestro país, como era la cocaína, se denunció, se hicieron informes, se entregó todo, se ha hecho una investigación, pertenecíamos a un equipo de inteligencia de Estados Unidos. Lamentablemente, pues nuestro país, nuestras autoridades han perdido la dignidad, han perdido el rumbo, y esto es lo que al final pues ocasionó una salida de la informalidad, y la otra pues lo que hoy en día vivimos, que esto lo tomo yo como una bofetada más para nuestro pueblo, porque las instituciones y nuestros gobernantes fueron incapaces de poder aplicar la justicia en nuestro país. Yo no comparto esa alegría de muchos hondureños, esa celebración. Lamentable porque no era una persona común y corriente. Lo que ha sucedido en el trasiego de la droga en nuestro país, los que se han entregado a Estados Unidos, los Cachiros, los Valle, y cada uno de estos hondureños eran hondureños comunes y corrientes. La diferencia que se hace con el hermano del presidente, que era un diputado al Congreso Nacional, el hermano del presidente, se utilizó logística de la misma institucionalidad para el trasiego de la droga. Eso es lo lamentable, ese es el fenómeno más grande y más difícil para nosotros los hondureños. Que hayan sancionado un hondureño común y corriente en Estados Unidos, pues es normal. Hay un montón de personas que se dedican al ilícito en nuestro país y que ha sido por épocas y épocas, y esto no había sucedido. Pero cuando ya se vincula la institucionalidad de un país con este tráfico de drogas, ya son las cosas diferentes. Yo creo que esto que le sucedió al hermano del presidente es un mensaje claro para este gobierno de que no van a perdonar ni van a permitir el desorden que se ha vivido en este país en una condena tan atroz, a una cadena perpetua más 30 años al hermano del presidente. Eso nos está dando una pauta a nosotros los hondureños que eso le va a suceder al resto de los funcionarios que han estado involucrados en el narcotráfico en Honduras. Porque Tony Hernández no pudo ser un narcotraficante a gran escala. Compárelo con el Chapo Guzmán, la misma sentencia le dieron, si no hubiera tenido un apoyo de una institucionalidad de nuestro país. Lamentable, pero esas son las realidades que hoy en día vivimos nosotros como hondureños. De alguna manera es usted reivindicado, o sea, desde el momento que fue la captura, desde el momento que fue el juicio, desde el momento que fue declarado culpable, y ahora con esto de la condena. Yo entiendo, igual en la situación de no nos alegramos, el pueblo hondureño no se alegra, como usted lo menciona, por lo que le está ocurriendo a Tony Hernández, sino porque no se ha logrado en el país este tipo de condenas para las personas que están involucradas en narcotráfico a esa escala. Personajes que están dentro del mismo gobierno o que han estado en el gobierno como diputados, como alcaldes, perdón, y aquí como que no pasa nada. Aquí la realidad es que no pasa absolutamente nada y tiene que ser en la Corte de Nueva York, en Estados Unidos, que se logre esta condena y desnudar lo que está ocurriendo en nuestro país, que ha sido secreto a voces y que son pocos los valientes como usted que se han atrevido a denunciarlos y que le ha costado en su trabajo como militar, perdón, y aparte de ello en su vida personal, ¿no? Persecución y seguimiento a su vida cotidiana. Bueno, estos son fenómenos que ocurren. Yo creo que
hay muchas cosas que nosotros traemos. Yo siempre recuerdo una parte de eso. No se me debe de olvidar de dónde vengo. Vengo de tierra adentro. Soy hijo de campesinos. Eso nunca se me va a olvidar. Y si usted llega a una institución como las Fuerzas Armadas, donde su diario vivir es el respeto a la Constitución de la República, el respeto a la sociedad, el respeto para qué hemos estado, pues fuimos creados nosotros en institucionalidad. Eso le debe de llenar el espíritu a los militares. Yo creo que muchas veces me pregunto en qué parte se perdió la institucionalidad, en qué momento los oficiales de las Fuerzas Armadas perdieron los principios, los valores y se anexaron al poder para vivir en riquezas, para vivir en esas armonías, en ese lujo, dejando a este pueblo totalmente a la merced de cualquier político tradicional o cualquier funcionario en este país que haga lo que quieran. Yo creo que la institucionalidad tuvo que ser ese equilibrio entre el gobierno y nuestra población, ponerle un alto a cada una de estas situaciones. Yo siempre le pregunté a este general que estaba en el mando de la institución que cuándo es que hay que defender la Constitución de la República. En 2009 decían que era por defender la Constitución de la República cuando le dieron golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales. Pero cuando sucedió en 2017 lo de Juan Orlando Hernández Alvarado, era bueno. Entonces, ¿cuándo es que hay que defender la Constitución de la República? Y todavía he escuchado a estos generales que dicen que no hay un reglamento. O sea, la Constitución no es la carta magna que nosotros tenemos y en el artículo 272 de la Constitución nos habla claramente para qué fue creada la institucionalidad y cuáles son sus funciones. Entonces yo creo que toda esa parte se perdió, lamentable. Vivimos totalmente en un país totalmente lleno de corrupción, donde no hay ningún ente de gobierno, no hay ninguna responsabilidad, nadie hace nada por este país. Usted puede ver lo que ha sucedido con el narcotráfico en nuestro país. Aquí no existían narcotraficantes. Escuchar al presidente de la República da como, no sé, nos cree todavía ignorantes o no sé, cada vez que sale a dar exposiciones de decir que él ha combatido el narcotráfico. ¿A quién ha combatido? Combatió al equipo contrario de él, a esa parte de que también trasegaba la droga en este país. Entonces yo creo que todo eso es ridículo, escuchar a un tipo de este tipo de personas. Yo lo escuché en la ONU cuando dice que hay que condenar a las maras y a los narcotraficantes como narcoterrorismo, unas penas enormes de repente, y tenía a su hermano esperando sentencia en Estados Unidos. O sea, hay cosas tan incoherentes dentro de él mismo que si usted hace un estudio puede ver todo lo que ha sucedido. No ha habido oposición, lo que decía Marvin. Aquí nadie se le había podido parar y decirle la verdad al presidente de la República, porque todo el mundo, el problema de nosotros en este país es que todo el mundo tiene precio, y esa es una de las partes más difíciles que hemos perdido. Perdimos la dignidad, perdimos los principios y los valores, y cuando esto se conlleva y se enmarca en cada uno de los factores que hoy en día desarrollamos en nuestro país, que es defensa y seguridad en nuestro país, debe de enfocarse en los pilares fundamentales. No solo es porque ande un fusil, no solo es porque hable de defender una frontera, sino que dentro de esto nos enmarca hasta en la economía, la defensa y seguridad de nuestro país. La economía es uno de los pilares fundamentales y esto también debe ser equilibrio y estudio de las Fuerzas Armadas, pero no perdieron ese rumbo y nos han llevado a este total descontrol hoy en día. Yo les decía, deben de estar claros las Fuerzas Armadas cuál es nuestro Producto Interno Bruto, cuál es la deuda interna, cuál es la deuda externa, qué es lo que nosotros pretendemos, qué es que valorar y ver. Y es un estudio, incluso dentro de esto nos hace ver también la geopolítica, en qué nos hemos convertido, en qué es esa parte importante que debemos de nosotros en nuestras relaciones bilaterales con gobierno y todo lo que pretendemos cambiar. No solo es tener un uniforme y andar un fusil, sino que también debemos de aplicar cada una de estas técnicas que se han aprendido. Para eso está ese famoso defensa y seguridad de nuestro país, pero yo creo que eso les ha quedado grande, no han podido acatar cada una de estas situaciones que hoy en día vivimos en nuestro país y por eso estamos en este desorden. Yo estoy 100% claro que hay que recuperar este país y la credibilidad se perdió de la institucionalidad. Usted escucha, yo en un tema, en un medio de comunicación les dije, el crimen organizado en este país es el famoso Consejo de Defensa y Seguridad, el presidente de la República, presidente del Congreso, Corte Suprema de Justicia, fiscal general, Fuerzas Armadas, policía. Y hoy todo el mundo sale salpicado en una corte en Estados Unidos y nos quieren vender esa parte donde dice que los fiscales y la corte en Estados Unidos están mintiendo.
Escucho un montón de funcionarios del gobierno que dicen que es mentira, que fue que juzgaron a Tony por mentiras, que fue porque los narcos, no, yo creo que esa es la parte donde debemos de ser claros, transparentes, y todos debemos unirnos a un mismo son para poder cambiar. Ok. Marvin, no vamos a hablar sobre, no te voy a preguntar sobre este mismo contexto, sino de tu parte, ¿cómo has visto desde tu tiempo de ser asesor del presidente la muerte de Alfredo Landaverde, que en este lapso de tiempo que están, como dice, las redes sociales, como tú mencionabas, se presta a que quede eso permanente y lo pueda revivir esas denuncias que él hacía con relación a vinculantes, tanto políticos, tanto empresarios y todo, en las cuestiones del narcotráfico. ¿Cómo lo ves tú esa situación? ¿Cómo se logró penetrar a la parte de la política la situación del narcotráfico, donde han muerto muchos personajes y lo que ha estado ocurriendo con la detención de muchos diputados, alcaldes, por eso del narcotráfico? Sí, realmente que es terrible, ¿va? Porque mientras en Honduras es un problema de criminalidad y un problema de asesinatos, de muertes, de viudas, de hijos que quedan huérfanos. En Estados Unidos es un problema de salud pública, es un problema de droga recreativa, le llaman ellos a la cocaína. Entonces, cuando hay un gran consumidor que provee de droga, que consume droga en Estados Unidos, y hay proveedores de Sudamérica que envían, nuestros países se convierten en logísticos, en países que se convierten en procesos de cambio. Cuando la República Dominicana pone duro a fuerza a que no pase el narcotráfico por la República Dominicana, el narcotráfico se traslada a Centroamérica y básicamente a la costa atlántica. Y desde esa perspectiva, realmente todo aquel que hablaba de narcotráfico, como Landaverde, que es lo que tenía la información policial, lo mandaron a matar. Todo lo que es el tema del narcotráfico fue un mito, nadie hablaba nada, todo el mundo se quedaba callado aquí. Después de que Ramón Mata Ballesteros fue extraditado en los años, en una forma ilegal, por cierto, en aquel momento lo reprochamos, no tanto porque fueran o no narcotraficantes, no la forma porque no había extradición. Después, quien manejó el narcotráfico fueron los militares. ¿Se recuerda usted de los coroneles que manejaron el narcotráfico? Pues coroneles Regalado Hernández, Regalado Lara, el otro Mejía Garrigó y otros. Entonces los militares tomaron el narcotráfico después. Después vino la época en que se moderniza entre Colombia y México y empiezan a utilizar la ruta de Centroamérica en el 2004 para acá, es donde realmente agarra auge el narcotráfico moderno en Honduras, donde realmente se ve realmente ese gran fenómeno en primer lugar, de los que traqueteaban y los que lavan dinero, que todavía hay muchos lavadores aquí que tienen dinero en narcotráfico. De hecho, por eso fue sentenciado y juzgado Gianni Yankel Rosenthal por haber prestado su banco para hacer algunas transacciones que no fueron correctas, que al final no fueron juzgados por todos los casos. Ya en este caso de Tony, ahí es donde realmente el narcotráfico anda buscando políticos, anda buscando gente que tenga poder, alcaldes, políticos y empresarios, gente que tenga poder para poder hacer sus negocios. Entonces, depende de aquella persona hasta cuándo puede resistir la tentación o la presión de un narcotraficante. Lo mismo le pasa a un jefe policial en una zona de narcotráfico que se instala, aunque vaya de buena fe, o se alinea o lo alinean ahí en el narcotráfico. Entonces, también habría que ver que cuando se hace una extradición, se tienen que ver también todos los escenarios en los cuales se manejó el narcotráfico en Honduras, porque aquí se ha criminalizado a policías, se ha criminalizado a militares y todo eso, pero habría que ver y estar en el pellejo de ellos qué significa ser tentado por el narcotráfico. Si exponer la vida o alinearse o hacerse el papo, como decían algo otro. Pero realmente ha sido una cosa nueva pues para nosotros, que preñó la política. Muchos alcaldes, muchos diputados fueron puestos por el narcotráfico, mucho financiamiento regional se dio por eso. Se metió mucho dinero en la política. Usted puede ver ahora las campañas más pobres, ya menos publicidad, menos publicidad en los postes, porque hay menos plata, porque el narcotráfico dejó financiar la campaña. Y también los grupos de poder económico dejaron de financiar campañas, por lo menos las primarias, porque aquí lo que hay son inversionistas de la política, grupos de poder económico. Entonces,
A mí lo que quedé siempre en duda con el capitán es que el capitán, un agente de la DEA dijo que lo había mandado a él a decir que Tony Hernández era narcotraficante y que no lo era. Y después que ahora lo veo que sí ataca a Tony, y él mismo en un reportaje de Univisión dijo que lo habían obligado de la DEA y que si no decía eso, que Tony era narcotraficante, lo iban a cuestionar y lo iban a sancionar, que de hecho lo hicieron, porque el capitán salió diciendo que había un helicóptero donde supuestamente era de Tony Hernández, no lo dijo bien claro en ese momento, pero al final el capitán primero dijo que lo habían presionado, que lo habían obligado a un agente de la DEA, y después se convirtió en un agente prácticamente de promover que Tony era narcotraficante, cuando si lo comparamos, yo se lo digo porque yo fui vicepresidente de la Comisión de Seguridad y me tocó ir al Departamento de Estado y a la DEA de Estados Unidos. Allá los presentaron la lista de los principales narcotraficantes de Centroamérica. Y estamos hablando hace unos 8 o 9 años. Ahí no aparecía Tony Hernández. ¿Por qué los gringos no tenían a Tony Hernández en la lista de los grandes narcotraficantes? ¿Por qué lo escondieron en ese momento? Si íbamos nosotros como agentes políticos a ver cómo poder colaborar en una estrategia realmente de implementar la extradición, de implementar la ley de extinción del dominio, la ley de lavado de activos y una serie de leyes. El presidente Hernández es el parteaguas para que se implementen estas leyes. Si el capitán no lo quiere ver, que no lo mire. Él está en su posición política y porque él ahora es político. Pero realmente la posición del presidente Hernández a mí me consta porque yo le vicepresidente del Congreso. Ahí habían unos diputados que le temblaban las canillas para tomar decisiones cuando era el tema del narcotráfico. Habían diputados ahí que tenían miedo. Y el presidente Hernández se la jugó, que después le tocó pagar por Tony, porque él mismo dice que ha sido un trago amargo para la familia. Pues bueno, eso tocó, ¿verdad? Pero el presidente tomó la decisión en el momento oportuno. Y realmente todos los únicos que acusan al presidente, que también está vestido en narcotráfico, son delincuentes. Todos son delincuentes los que acusan al presidente. No hay ninguna persona honesta que haya presentado una prueba en contra del presidente. Todos son vinculados al narcotráfico y que fueron extraditados normalmente. Entonces, ese es un tema muy grueso que tenemos varios, los que tenemos información tenemos varias aristas de ver ese tema ya en sentido como fenómeno social, cómo impacta en las economías, cómo impacta en la salud del pueblo, cómo impacta en la sociedad. Es terrible el tema del narcotráfico y es un tema realmente que no debemos de verlo como un problema de unos a favor y otros en contra, sino realmente de verlo como un problema de Estado, no un problema aislado, ¿va? De que querer sacarle provecho político a un tema de eso, me parece que es injusto, ¿va? Que se haga. Ok, Marvin. Capitán, por alusión. Bueno, yo le voy a recomendar a don Marvin que mis primeras declaraciones las escuche. Mire, yo en ningún momento negué que Tony era narcotraficante. Se había trabajado en equipo. A mí nadie me puede ir a decir esto, porque yo tenía 11 años de estar en un equipo de inteligencia. Lo que yo me niego es que para esa época me confabularon con Tony porque decían que existía un plan para asesinar al embajador de Estados Unidos, a Jeff Nilo. Usted hace remembranzas y escucha declaraciones. Le dije, no existe un plan. A mí Tony Hernández no me está pagando y no soy parte de su equipo para asesinar al embajador Jeff Nilo. Yo puedo asegurar que Tony Hernández es parte del narcotráfico en este país, es diferente, pero que yo en algún momento, yo he mantenido mi posición desde que yo salí la primera vez en los medios de comunicación. O sea, hay cosas de estas que yo no puedo venir a ser un tipo prepotente ni un tipo... yo siempre en mis declaraciones le he dicho, uno debe tener la información para poder manejar cada uno de estos sistemas. Yo en ningún momento dije negué sí o no, yo fui claro, yo le dije, incluso en mi declaración a la DEA le digo, bueno, si es que se manejaba el tema, no existía un plan para asesinar al embajador, que eso era una de las cosas más delicadas que existían en este país. O sea, yo no podía venir a aceptar a decir que existía un plan de asesinato contra el embajador Jeff Nilo y que Tony me estaba pagando, que Winter Blanco me estaba pagando y que Roberto Soto de Jesús me estaba pagando a mí, que son 3 narcotraficantes de este país. No podía aceptar, pero yo podía decir que sí andaban en el trasiego de la droga en este país y yo lo dije de esa forma para hacerles aclaración a don Marvin Ponce. Y esto se ha desarrollado, mire, el narcotráfico en nuestro país se ha desarrollado en 2 etapas. Una etapa donde la agarraron personas en nuestro país, como los Valle, como los Cachiro, el Negro Lobo, Winter Blanco y todo eso. Hubo desarrollo económico en el país. Todo ese dinero se puso, hubieron empresas. Usted ha visto todo el desorden que ha ocasionado esa famosa empresa Wabi
o esa institución OAVI que era esos otros recursos. Hay mucha delincuencia en eso y eso hay que corregirlo. Al recuperar este país tenemos que recuperar todas las institucionalidades para poder cambiar la historia de este país. Solo el que no ve, yo entiendo a don Marvin, él es parte del gobierno, es parte de esa estructura de gobierno y tiene que defender a su presidente. Entonces yo entiendo esa parte, pero las cosas deben de ser claras, transparentes. Hay cosas de estas que usted no puede defender lo indefendible. O sea, hoy me están diciendo que es una fiscalía, que es una corte en Estados Unidos que están mintiendo, que no ha habido relaciones, que no se utilizó esto, que no se utilizó lo otro. Entonces hay cosas de estas, yo creo que es un tema que es difícil de tocarlo porque cada quien defiende sus posiciones. Yo en ningún momento he utilizado, yo siempre he mantenido mi posición, lo que yo dije en el 2014 lo sigo manteniendo hasta esta época y nunca cambié, y hubieron ofrecimientos hasta de dinero, de millones de lempiras a mi persona para que me callara y me fuera del país, pero eso me ha hecho mantenerme y yo creo que si yo no soy delincuente no voy a salir huyendo de Honduras. Entonces hay situaciones de estas, la parte cuando el narcotráfico es hecho o realizado por estas personas, el narcotráfico no es nuevo, esto viene desde los 80, pasó a los 90 y todo eso, siempre la parte de los funcionarios públicos en este país, no a esta escala como lo estamos hoy en día, pero después de esto ha ido creciendo y usted ve, 2098 en adelante fue más fuerte. El trasiego de la droga en nuestro país iba creciendo hasta llegar a este momento. En cierta ocasión, yo hice un programa y yo les mencioné, habían 44 diputados vinculados al narcotráfico directamente en nuestro país. O sea, 2 carteles. Yo hice una exposición con el general Sabión Pineda y les dije, cuando ganan los nacionalistas, persiguen a los liberales, y cuando ganan los liberales, persiguen a los nacionalistas. Ese era un juego de lo que se estaba viviendo. Y en la otra época, cuando ya los políticos en realidad se vinculan al narcotráfico, usted mira, la economía bajó en nuestro país, porque ese dinero ya no está en obras, ya no está en empresas, ya no hay nada de eso en nuestro país, lo que circula, porque usted vio el desarrollo de Colón, el desarrollo de Atlántida, de la costa norte, de todo el corredor del occidente, con los valles y todo eso. Cuando eso sucede, ya es la parte donde los políticos entran en el negocio del narcotráfico, ya se convierte en esa parte de alzar ese dinero, porque no ha habido ese flujo de la economía en nuestro país. Usted ve todo lo que ha sucedido. Entonces, todo esto ha sido concatenado en que la política ha manejado el narcotráfico en Honduras, y eso es la realidad. Aquí nadie puede venir a alegar ignorancias y que me va a decir alguien que no. Ahorita dice don Marvin Ponce, si ahorita los nacionalistas andaban pagando los votos en las zonas rurales, 100, 200 lempiras, ¿de dónde sacan tanto dinero? Siempre sigue la misma manipulación de todo lo que ha sucedido en Honduras. Entonces yo creo que esta es la parte donde debemos de ser claros y lo que queremos como país. Yo respeto la opinión de de cualquier hondureño, no me gusta entrar en polémica, pero debemos de ser claros y transparentes. Honduras hay que recuperarlo, y si es de esta forma, alguien que ha sido un luchador social, una persona que ha luchado por este país, que viene de tierra adentro, yo le pregunto, él me dice que han creado el famoso bono tecnológico, una pala, una piocha y una bolsa de cemento, de una bolsa de abono, ese será el bono tecnológico, porque yo vivo en el campo. Entonces, no, hay situaciones de estas difíciles, pero yo lo entiendo, yo entiendo perfectamente, porque son parte del gobierno, son estructuras del gobierno, tienen que defender al gobierno, y eso es normal en cualquier funcionario, si esas son las situaciones que hoy en día se han desarrollado. Yo creo que esa es la parte donde hoy debemos de nosotros entender cómo van a seguir diciéndole al pueblo hondureño que es la Corte de Estados Unidos está mintiendo, que los fiscales mintieron, o sea, que condenaron a Tony porque al Cachiro se le antojó decir que era parte de la estructura de narcotráfico, y toda la evidencia, todos los videos que se grabaron aquí cuando anduvimos infiltrados en cada una de las actividades en este país. O sea, es mentira eso. Entonces hay cosas de estas que deben de saber, y saber en realidad cuál fue el trabajo que se desarrolló durante 14 años en la lucha contra el narcotráfico en este país. Y hay un montón de funcionarios en este país vinculados al narcotráfico, que pertenecían a los carteles de narcotráfico, utilizaron el poder en este país, ministros de seguridad, ministros de defensa, fuerzas armadas, fiscales, jueces y todo. Entonces hay cosas de estas que es difícil, pero yo creo que son temas que hay que tratarlos con pinzas, porque hay situaciones de esas que hay que recuperar primero un país para poder comenzar a luchar para cambiar la historia de este país. Yo creo que cada quien defiende su posición, yo entiendo perfectamente eso, y hay que seguir luchando. Yo creo que este es el tiempo de que no sigamos
permitiendo el desorden que hoy en día vivimos como hondureños. Vivimos en una calamidad, vivimos en este momento momentos difíciles para nosotros. Y don Marvin no me puede decir que es mentira, donde el agricultor nunca fue apoyado durante todo este tiempo, donde usted mire que en el campo y el área de salud estamos en un total desastre. No se puede ir ni a un centro de salud porque no hay medicamentos, no hay nada. Entonces yo creo que esa es la parte donde debemos de ser claros y decirle al hondureño, cuando se falló, se falló. Y para eso hay que tener principios y valores y decirle, bueno, fallé en esto, fallé, y hay que tomar el riesgo, hay que asumir las consecuencias, porque eso es lo que hoy en día pasa. Entonces, con lo que él decía de eso, yo no podía venir a decir que yo era pagado por Tony Hernández para matar al embajador James Milo, que ahí sacó un plan de Juan Orlando diciendo que a él lo querían asesinar. Yo recuerdo cuando metieron a un joven preso, y que no es esa la historia de Toño Frontera. Eso es algo que hice yo en la investigación. Tenemos toda la situación que pasó, y eso fue por otros aspectos de dinero que se dieron durante todo el desarrollo de estas situaciones, y difícil para nuestro país porque es Honduras donde nosotros vivimos. Yo no tengo la capacidad de agarrar a mis hijos, a mi esposa y viajar a otro país para irme a vivir. Yo creo que un sinnúmero de hondureños tampoco tienen la capacidad, yo no soy funcionario. Y de eso pueden ser los funcionarios, los altos funcionarios, que de repente hoy en día todo este tipo de personas ya tienen sus hijos fuera, su familia fuera, y solo ellos se han quedado en este país porque hay que esperar qué es lo que se va a desarrollar y qué es lo que va a suceder. Y esto ha sido sin número de veces. Usted puede ver hoy en día, se utiliza tanta seguridad. Yo nunca había visto un ministro que ande 35 cuidándolo. Entonces, si el pueblo los pone, ¿para qué andan cuidándolo? Imagínese que un pastor lo miro en carros blindados y con seguridad cuidándolo. Entonces, no entiendo yo cuál es la función que tienen que tener en este país. Entonces, yo creo que estas son las cosas que debemos de ser claros con nuestro territorio, con nuestra gente. Hoy en día no quieren aceptar, están condenados a una cadena perpetua, y escucho ahí en los medios de comunicación todavía que dice que con mentiras, y que él hizo esto, que él hizo el otro, que hizo el otro, que hizo el otro. No, hombre, yo creo que ya el pueblo hondureño ha despertado y entiende qué es lo que ha pasado en este país. Definitivamente, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo he estado fuera del país y cuando regresé, las primeras era esa, que era tanto la infiltración a nivel político del narcotráfico, que daba escalofrío, por decir, y que te señalaban así, fulanito, sutanito, secretos a voces, ¿no? Todo el mundo sabía, pero nadie decía nada. Esta modalidad de entrevista, porque tenía preparado no un tema polémico entre dos, ¿no? Y esto quiero ser claro, tanto para el capitán como para Marvin. Se dio la coyuntura por los horarios que nosotros presentamos, y que la entrevista que tuvimos con el bombero que se quemó y que no se le cumplió para mandarlo a restablecerse con su cirugía y todo, y que más bien casi lo despiden, nos tomó suficiente tiempo porque son aspectos que molestan a mí en lo particular, siendo un comunicador y con mucha sensibilidad a las cosas, de que una persona ofrenda su vida, se quema, mueren 4 de sus compañeros, y no hay un seguro para esos bomberos, no es un reconocimiento y detalles como eso. Por eso no quiero una polemización entre los dos. Marvin hizo su comentario y lo vamos a ver como punto y aparte, porque con la parte de Marvin, parte de lo que nos interesa conversar es el aspecto de Estados Unidos. Ya se lavó las manos con relación a Honduras. Desde el Congreso de los Estados Unidos, la vinculación hacia el presidente con relación a los derechos humanos, un montón de situaciones que se van manejando y caminando hacia como que ya no les es tan útil Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, según lo que se escucha y se oye y se ve a nivel internacional. La situación del mal manejo de la pandemia, Marvin, el que no tener las personas adecuadas en las posiciones, ha llevado a un desgaste en un momento determinado de la imagen del presidente con relación a una reelección que según la Constitución no debió de haberse hecho, el estar en el poder con todo lo que se manejó de los apagones, de los votos rurales y toda la situación. ¿Qué desgaste ha tenido este gobierno?
¿Y en qué situación tú analizas el aspecto de estas elecciones primarias, donde ha sido como una bofetada también para el pueblo hondureño con esa de la inflada de votos, con la candidatura de Yani, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves? Bueno, mire, no, realmente no, yo no pretendo tener un debate con el capitán en ese tema. Yo como bien creo que debemos de tener una estrategia de unir los hondureños para buscar soluciones a este tema. ¿Va? Yo no voy a defender a nadie, no tengo por qué defender a nadie que esté vinculado a eso. Pues nada, solamente Claro. yo trato de compartir la política pública como se ha establecido, ¿va? Pero ya las acciones personales o del tema yo no voy a defender a nadie. Yo respeto Claro. al capitán, creo que el experto es él, porque él sí fue operador de la lucha contra el narcotráfico y él conoce más que quizás nosotros que éramos políticos. Más bien, lo que sí que es un tema que nos afecta a todos los hondureños y que ocupamos enfrentarlo, ocupamos realmente también poner nuestras reglas del juego, porque también estos temas han servido para que haya mucha injerencia norteamericana en Honduras. Y que ahora nos dicen que allá en Estados Unidos van a hacer una lista de los corruptos de Honduras y aquí hay un montón de gente alegre por eso. Ya los conocemos a todos los corruptos, hombre, aquí no tienen que comprar. Lo que queremos es que los metan al mamo. ¿Quién no conoce a este señor de los hospitales, este señor Bugrán? ¿Quién no conoce a todos los que están metidos en temas de corrupción en este país? Aquí los conocemos a todos. Pero aquí nos alegramos porque los Estados Unidos van a hacer una lista de corruptos de Centroamérica y algunos están esperando esa lista, como que fuera algo importante. Yo aquí los conocemos y que dice que no tengo una lista. Realmente aquí lo que ocupamos realmente son cosas de fondo, pues yo creo que el país hay que recuperarlo en la economía. Mire, el desgaste no es del presidente, aquí el desgaste es del sistema político. El modelo neoliberal que nos ha implementado no funciona y cualquier gobierno se encuentra con un problema que tiene que estarse endeudando permanentemente. Porque nosotros solo captamos, y esto con el esfuerzo que hizo estos gobiernos, donde duplicaron la captación de impuestos, que con doña Miriam Guzmán al frente, muchos se enojaban porque estaba doña Miriam Guzmán, logró duplicar los impuestos a 130.000 millones de lempiras. Pero también así se implementaron los presupuestos, porque en el tiempo que estuvo doña Gabriela Reyes, también el Banco Mundial y el BID incorporaron una nueva elemento que llamaban el reajuste de las cuentas públicas nacionales. Eso implicó que los presupuestos se inflaran. Ahora tenemos un presupuesto de 280.000 millones de lempiras y solo recuperamos 130.000 millones. ¿Cómo vamos a funcionar como país? ¿Cómo va a haber buena educación? ¿Cómo va a haber buena salud? Si administrar un país es complejo, si solo pagarle los salarios a militares, a policías, a médicos y a maestros. Es terrible, pues. Es terrible para el gobierno tener la cajera, la caja chica llena de pisto para pagar esas planillas. Entonces, si lo vemos en términos objetivos, aquí el problema es un problema de pobreza que se da por la falta de empleos. Y la falta de empleo se ha dado básicamente porque los empresarios hondureños no quieren invertir en Honduras. Los bancos solo quieren estar invirtiendo en consumo, no quieren invertir en producción. Aquí para conseguir un préstamo agrícola es complicado, pero para conseguir una tarjeta de crédito hasta se la ofrecen en los centros comerciales. Entonces no hay realmente un compromiso en el país de los sectores privados, de los sectores públicos y de los sectores y del mismo pueblo para poder construir un país mejor. Y digo del pueblo porque mire ahorita, ahí van a votar por los mismos, ahí fueron a votar por los mismos. Querían que los diputados son malos, todo el mundo nos cuestiona a los políticos que somos malos políticos, que no hacemos nada por este país, que nos robamos el pisto, que somos ladrones, que somos acá. Pero a la hora de votar, la gente va a votar por los mismos ladrones, por los mismos pícaros, por los mismos de siempre. Entonces, el pueblo tiene gran parte de la responsabilidad. En segundo lugar, cuesta hacer consensos en el país. Consensos, aquí el país está dividido. Al estar dividido el país, hay menos inversión pública, hay más contradicciones, hay más huelgas, más tomas de carreteras, más contradicciones. Entonces usted ve una cantidad de coaliciones, ya no hay movimiento popular, ya no hay luchadores populares, ya lo que ahora son un montón de ONG que andan de foro en foro, de red en red, haciendo foros y eventos para supuestamente. Y hay una gran cantidad de plataformas políticas. Ahí se habla de una alianza política de opositores, de outsiders, donde el capitán lo quieren meter, por cierto. Aunque el capitán dice que se va a lanzar de una forma independiente. Está bien, va que haya un grupo de outsiders, pero realmente
A la hora de escoger quién va a la cabeza, ahí es donde se pelean todos. Y las contradicciones, digamos, la figura de Nasrallah, que es fuerte políticamente, pero es débil porque su forma de ser narcisista, muy independiente y muy elevado, el esquema de él a la realidad del pueblo, hace que no se den grandes consensos. Está la figura de doña Suyapa Figueroa, que es fuerte, luchó por la salud, se bajó porque doña Suyapa Figueroa era fuerte, pero la bajaron porque la metieron a la política y la anduvieron de Washington en Washington, allá le van a ir a hablar con gringos, a contar que Honduras estaba hecho leña y todo eso, pues todo el mundo va a contar historias negras de Estados Unidos, tal grado que la gente que vive en Estados Unidos cree que vivimos en un gran desierto aquí. Es cierto que hay problemas serios, problemas de salud, problemas económicos, problemas terribles, pero no, todavía es vivible este país, todavía se puede hacer muchas cosas. Lo que sucede es que tenemos que unirnos y unirnos no alrededor de personas, alrededor realmente de ideas fuertes que puedan avanzar en este país. Aquí ocupamos un gran consenso nacional, pero aquí todo el mundo se discrimina, ¿no? Que se discrimina aquel porque aquel fue narcotraficante y viene de Estados Unidos. Ahora ya él es el presidente del Partido Liberal, John Johnny Rosenthal. Ahora ya es el candidato presidencial. Pero mucha gente, por su condición histórica de la cuestión que fue a Estados Unidos a rendir cuentas, pero ya ni se sometió a juicio, ya ni pagó su sentencia y vino aquí al país y se sometió a la vindicta pública y lo eligieron presidente. Yo no sé por qué no se puede también pactar con él o llegar a acuerdos con él, pero aquí dicen, no, no, porque ese es sucio. Los limpios no queremos con los sucios. Y no se trata de eso. Se trata de juntar las mejores ideas, los mejores planes, las mejores estrategias para poder volver vivible este país. El desgaste del gobierno, todos los gobiernos se desgastan, y después de 12 años se desgastan. Pero como le digo, que aquí no hay oposición, aquí nadie se opone, aquí todo el mundo lo que hace es tirar veneno, a eso le llaman oposición, tirar candela, pues en los medios de comunicación, acusarnos unos con otros, eso es oposición. Oposición es decir, señor, ¿quién dice que está bien o mal manejada la pandemia? ¿En base a qué la comparamos? ¿Quién puede decir qué significa que venga una pandemia mundial y cómo se administra una pandemia mundial? ¿Quién sabía eso? No tenemos parámetros para medir si la pandemia está manejando bien o mal. Claro que sí, Marvin, perdón. En ese sentido, sí no te puedo aceptar esa situación, es cierto. Ningún país estaba preparado. Permíteme, quiero solo en el contexto de ideas. La preparación es prevenir. Cayó la pandemia, y cierto, ningún país del mundo estaba preparado. Pero eso no es una justificación a estas alturas del partido, más de un año, cuando países cercanos a nosotros nos han dado cátedra de cómo manejar y prevenir lo que ocurre. No tenemos vacunas, Marvin. Y eso es una cuestión de prevención, es de sentido común. Tenemos vacunas. Tenemos 50,000 vacunas, 50,000 personas que han sido vacunadas y otros países ya tienen 2 millones, 3 millones a nivel de Costa Rica. Los países ricos se están quedando con las vacunas. El Salvador no es país rico. Costa Rica no es país rico. El dinero ahí está. Pero ¿de qué te sirve tener el dinero guardado? Perdón. No hago esto normalmente. ¿De qué te sirve tener y por qué le vendieron a los otros países? ¿Por qué Honduras no? ¿Por qué Honduras? Por la cuestión del narcotráfico, ¿por qué no tuvieron buena asesoría? Perdona, pero en esta cuestión de la pandemia la regamos y la seguimos regando. Cuando mandamos a la población que se vaya a la playa para quedar bien con el poder económico y decirles, ok, no nos metemos, que el pueblo haga lo que le dé la gana cuando sabemos que el pueblo quiere disfrutar, los jóvenes quieren irse y toda la cuestión y no podemos orientarlos. No tenemos, ahorita, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya colapsaron los hospitales. Te están diciendo ya que las camas que hay es por los que mueren para ingresarlos ya a las salas de cuidado intensivo. Entonces, la pandemia fue el tiro de gracias para este gobierno. Eso que estás diciendo no es cierto. El 78% de los que está ocupado, algunos hospitales están más ocupados que otros. El tórax está lleno, pero los hospitales San Felipe y el hospital Escuela hay cupo. En otros hospitales hay cupo. Los hospitales no se han parado.
te voy a O dar el sea, beneficio de la duda, pero mi respeto y admiración por defender lo indefendible, Marvin. En ese ¿cómo es sentido que sí no es te lo... indefendible? Es que estoy hablando de la verdad, pues la verdad es lo que hay, es lo que hay. O sea, Y nadie los se ha muerto muertos que hay, y los por falta muertos de que hay, atención. y el manejo este. No, Marvin, Pero somos muy por buenos falta de atención amigos, nadie está te muriendo. respeto Aquí y nadie está todo. muriendo por falta de atención. La gente está los médicos están trabajando día y noche. Lo que andamos Los gastando ahora. médicos no tienen insumos, ellos mismos tienen que No, los comprarse los insumos, claro que insumos. sí. Hace una hora la ministra de Salud acaba de informar que hay un 93% de insumos en los hospitales y en los Marvin, viajes. Marvin, la La credibilidad. ministra de Salud acaba de informar. Entonces, si no lo creemos, ya es otro problema, pero ella acaba de informar hace una hora. Esa es la Man, información oficial que hay. tenemos un año de estar escuchando cadenas nacionales mencionando situaciones y la realidad es otra. O sea, no nos vamos a chupar. A estas alturas somos adultos, Marvin. La Tengo, pandemia se está manejando con la más responsabilidad posible. Lo que pasa es que eso es lo que hay en Honduras. No hay más. No hay más médicos, no hay más enfermeras, no hay más plata. Es lo que ok, hay. ok. Y los índices de Honduras son más bajos que los estándares internacionales. Claro, por la Estados estadística, Unidos, una porque potencia, han muerto casi millones de personas. México tiene casi medio millón de muertos. O Marvin, sea, no se trata de... Marvin, perdóname. Te he Ahora, si vos lo respetado. querés comparar con El Salvador, que es un pedacito de territorio, un territorio más pequeño que Honduras, es más fácil manejar un problema ahí en El Salvador que manejar en un territorio tan vasto como el hondureño. Pues. Marvin, yo no sé en qué mundo vives. No, Perdóname. no, no, Hoy sí yo la estoy regaste y informado. feo. Es que yo tengo Y la la información regaste. oficial. No, Yo no, tengo la mira, información Marvin, oficial y veo las estadísticas. Marvin, óyeme. En El Salvador, el presidente Bukele tenía en contra a la Asamblea desde que tomó posesión. Y a pesar de tener en contra a la Asamblea, logró montar un hospital de más de 1000 camas, tener todo, tener vacunas, tener todo a pesar de tener el Congreso en contra, la Asamblea. Y aquí, el gobierno que tiene, Corte Suprema, Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, tiene todo a su favor y no ha podido hacer lo que ha hecho ese país Y es tan que no te das cuenta pequeñito. que nos cayeron dos huracanes encima. ¿Te das cuenta que nos cayeron dos huracanes encima? Y los huracanes, man, y todavía la gente está ahí muriéndose, está en la calle. ¿Qué es un huracán para ti? ¿Qué significa para un gobierno manejar toda esa situación? Son diferentes áreas. Son diferentes áreas. Son Llevar diferentes agua, llevar áreas. comida, llevar gente. O sea, si no queremos ver la realidad es otra cosa, pero esa es una realidad que estamos viviendo. Lo que pasa es que aquí nos olvidamos que ya hubieron dos huracanes allá en el norte y en el occidente y que la gente está jodida y que el gobierno está respondiendo. Y seguirá. Y el gobierno está respondiendo. Allá se ha ido respuesta acelerada. Lo que pasa es que las cosas buenas del gobierno no se dicen. No, mira, si yo encontrara... No es cierto, Marvin. Vos nunca hablas bien del gobierno. Las cosas que el gobierno ha hecho buenas se dicen, pero la cuestión es que no. Sí, pero que nunca es bueno. Es mayor la situación negativa que la situación positiva. Como te decía, tan agudizadas las contradicciones que aquí nadie mira nada bueno del gobierno, todo es malo. Hasta el huracán le quieren echar la culpa al gobierno. Son dos huracanes terribles. Nos deshicieron la costa norte, hombre. Nos hundieron las casas, nos hundieron las economías, se perdieron pequeñas, medianas empresas. Y el gobierno está dando respuesta a eso con créditos solidarios, con préstamos a corto plazo, con los préstamos de Banprovi. Ya están, anda al norte a hacer el programa. No, si he ido, si me están diciendo que vaya, que lo hagamos, porque me dicen que la situación. Yo tengo familia, Marvin. Marvin, yo tengo familia que está damnificada todavía porque no han limpiado, porque no se ha hecho la labor. Es real. No es decir que no, si estoy hablando con mi familia a diario. Capitán, Marvin, ya te he dicho, capitán, hay una expectativa por lo mismo que usted mencionó y ha hecho un llamado a todos los líderes de la oposición y toda la visión para que se haga una alianza, como dice Marvin, alianza de personas pensantes que lleven un plan de proyecto de país hacia lo que es el rescate de la institucionalidad y todo lo que hemos estado viviendo durante este periodo de tiempo. Cuéntenos de este proyecto y si han respondido a su llamado y cuáles son sus expectativas con relación a ello. Bueno, yo creo que esto debe de ser enmarcado en cada uno de los liderazgos a nivel nacional.
recuperar el país es tarea de nosotros. Yo no entiendo que mucha gente piensa que Estados Unidos nos va a venir a solucionar los problemas a nosotros, y eso estamos totalmente equivocados. Yo creo que cuando usted tiene problemas en su casa, usted los arregla, no llama al vecino para que se los arregle. Esto es lo que hemos vivido en nuestro país. A esto nos han llevado, a esto nos han tenido sometidos. Nosotros hicimos un llamado a los líderes de oposición que nos estableciéramos, que tuviéramos una estrategia para recuperar este país. Nosotros no podemos seguir viviendo como estamos hasta este momento. Todo camina mal en este país. Aquí no hay ninguna salida. Otros países, en la historia nos dice a nosotros que ha existido quitar un presidente con situaciones diferentes, o sea, no lo que ha vivido este país. El presidente se ha mencionado en todos los actos de corrupción en nuestro medio. Aquí no podemos venir a decir que no teníamos recursos. Somos un país con tantas fortalezas, con tantas riquezas naturales. No se ha sabido administrar el gobierno, esa es la diferencia. El gobierno le quedó en deuda, los políticos quedaron en deuda en este país, porque y esto lo puedo entender. Yo sé que las personas de gobierno van a criticar y van a decir, pero si no se roba en este país, cambiáramos la historia de este país. Los famosos hospitales móviles que invirtieron esa cantidad de dinero nunca han funcionado para este país. Yo en Santa Rosa fui y están tirados esos vagones, en cada uno, en el Choluteca están tirados en todos lados. Entonces, ¿cómo es que no entiendo esa parte tan difícil para poder cambiar la historia de este país? Y esa es la parte donde hoy en día nos hemos sentado nosotros los hondureños, y yo entiendo a las personas que defienden todavía el gobierno, porque eso viven. Me gustaría que el gobierno siguiera y siguiera porque es el modo de vida, pero esta es la parte donde debemos de poner los pies sobre la tierra. Yo el otro día, en un tema particular, fui a dejar a un muchacho del campo que traía a su hijo enfermo y lo llevé al materno infantil, y vi en las aceras del hospital escuela a esas personas durmiendo sin nada. ¿Cómo es que dicen que están bien y que el gobierno ha trabajado en salud y que han demostrado, y está todo eso que ha sucedido? Anduve para los fenómenos naturales en Cortés, ayudando en lo poco que podíamos con una organización que tenemos, y nosotros no miramos el gobierno. La realidad que eso es mentira, que diga alguien que el gobierno desplazó, que hizo. Óigame, en un canal de esos de alivio, o en la parte donde tienen que dragar los canales y hacer los bordos, hay árboles que tienen por lo menos 15 a 20 años de que nacieron ahí y nunca se volvieron a limpiar y dragar esos canales. Entonces, toda esta parte es difícil. Yo he llamado a la oposición que nos sentémonos, que estructuremos un plan, una estrategia para recuperar este país, porque vamos a esperar llegar hasta elecciones en noviembre, y otra vez vamos a estar en la misma guerra en diciembre diciendo que se robaron las elecciones. Mire lo que pasó ahorita, el fracaso de las elecciones internas. Gastaron como 1.000 millones de lempiras. ¿Para qué? Para continuar en esa guerra, en el divisionismo en este país. Y vamos a ir a elecciones generales con el mismo sistema, con las mismas mañas, con todo. Porque no recuperamos antes este país, se establece un gobierno de transición para poder recuperar Honduras. Y esa es la parte donde yo, más bien ahí lo que dijo Marvin tiene razón, pensante, de buscar las mejores personas, sentarse. Esto ya fracasó, como gobierno no tiene salida, es un total fracaso. Fracasaron en seguridad, fracasaron en salud, fracasaron en educación, en todo han fracasado. Aceptar. Entonces usted puede ver esa parte esa es la intención de unirnos como hondureños para estructurar un plan de trabajo y recuperar este país. Y aquí existen hombres y mujeres capaces de cambiar la historia de este país. El por qué no lo podemos conjuntar y dejar esa apatía, porque aquí todo el mundo se pronuncia y habla en un medio de comunicación, en las redes sociales. Nosotros hoy en día que hemos andado a nivel nacional organizando esta parte para comenzar a recuperar Honduras, es donde uno se encuentra, dice, no, si que todo el mundo por las redes sociales le hace saca a Juan Orlando mañana, y que dicen, y que hablan, y que hablan. Entonces yo creo que esta es la parte donde hoy en día hemos tomado este tiempo, tenemos 2 meses de estar organizando, trabajando, luchando, encontrándonos con esos líderes en todas las diferentes partes del país para cambiar la historia de este país. Nosotros podemos. Yo le pregunto a don Marvin y yo le digo, como yo les hacía una broma el otro día, les decía, los 4.000 millones que le dieron a las Fuerzas Armadas, las perdió las Fuerzas Armadas en los fenómenos naturales porque estaban produciendo en Lima, estaban produciendo en Chamelecón, en toda esa área. Entonces ahí se fueron los 4.000 millones, ahí va a salir diciendo el jefe de las Fuerzas Armadas. Son temas difíciles para nosotros, pero lo que más ha dañado a este país ha sido la corrupción. Usted puede ver la sobrevaloración. Usted vio con las mascarillas, cuánto costaba una mascarilla y la sobrevaloraron. Y funcionarios, pues, diputados,
con ese tipo de empresas. Mire, se robaron 300 millones del agro y nadie dijo nada, los famosos diputados Pandoro. Entonces todo el mundo se ha quedado en esa parte. Mire, ahorita se descubrió todo eso de los periodistas, 78 periodistas vinculados a esos sobornos, y ya se quedó en la historia, ya pasó en la historia. Entonces hay cosas de estas que nosotros no podemos seguir permitiendo, y esa es la parte donde debemos de unirnos. Yo aquí más bien invito hasta a don Marvin Ponce que se una para que cambiemos este país. ¿Qué es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos? Yo no le puedo heredar millones a mis hijos porque no tengo. Y si todo el mundo aspira a llegar a un puesto político, es porque ahí se hacen millonarios, se convierten en millonarios, llegan a robarle al pueblo, a robar todo lo que existe. Entonces yo creo que esta es la parte donde, yo se lo digo y lo recuerdo a don Marvin, yo le he dicho, mire, a mí me ofrecieron $1 millón. No lo quise agarrar, porque digo yo, el dinero no es la parte que hoy en día necesitamos, hay que tener principios y valores. Y me vincularon en tantas cosas que ha hecho el gobierno. Y después me hubo un ofrecimiento ahí como de 50 millones para que me callara y me saliera del país por las elecciones generales. Y ahí va esto encaminado, y no es eso, es que yo creo que la parte donde nosotros debemos de entender es la dignidad, de dónde venimos, que no se nos olvide que anduvimos descalzos, o que venimos de una zona del campo, de ser hijos de campesinos, de luchadores, que es la parte donde no debemos de perder el oriente. Si usted está en contra y viene de ese sistema de luchar y se acomoda al sistema, hoy en día ese es el fracaso más grande que hoy en día tenemos. Entonces yo les pregunto, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Donde hoy tenemos un problema. Imagínense que él habla en sueldos y salarios para las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas creó una policía militar con más de 9,000 hombres, más sueldo, más problema. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros tenemos un presupuesto determinado para esto, vamos a incrementar una policía? Porque al presidente se le antojó tener una policía para él. No era capaz de poder fortalecer una policía nacional, estructurar y ver cuáles eran los cambios que eso pasaba. Y hoy han creado otro problema. Porque la policía militar hoy en día está también metida a la extorsión, está metida al crimen organizado, que vio lo que sucedió con la muerte de Magdaleno y manejaban las cárceles de máxima seguridad, vio la fuga del Porqui, y estaba la misma policía militar manejando estos temas, cosas delicadas en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, yo cuando escucho, y hay que disculpe don Marvin Ponce, cuando escucho que él defiende tanto esa parte, yo creo que no se puede defender lo indefendible. Yo respeto la opinión. Estoy totalmente de acuerdo en lo que él dice, hay que unirse, hay que estructurar, hay que formar un plan de gobierno y hay que ver qué es lo que se puede lograr y acomodar de acuerdo a las necesidades que hoy en día tenemos. Pero hay que bajar aquí. Imagínense cuántos asesores tiene el presidente, cuánta seguridad para andar el presidente, si todos los días el presidente se mueven como de 500 soldados, andan gastando como 8 a 10 millones de lempiras diarios cuando el presidente se mueve, porque va a una avanzada, van tantos vehículos, 50 soldados de ahí van a Choluteca, el presidente viaja a otro lado, en el día hacen por lo menos el movimiento de 1,000 a 500 a 1,000 soldados, entonces todo eso es gasto. Entonces yo creo que si usted es parte y lo ha elegido el pueblo hondureño, no debe de andar con tanta seguridad. ¿Y cuál es el miedo? Yo la vez pasada en mi pueblo andaba el presidente y llegaron como 3 días, como 10 anillos de seguridad en Yamaranguila, aquel montón de soldados y carros. Nadie se va a atrever a hacerle nada, si en este país somos cobardes. Aquí nos falta todavía los que ponen las gallinas para luchar y pelear por este país. Y por eso es que han hecho y hacen lo que quieren en este país por lo mismo. Pues si nosotros entendemos esa parte, que hoy en día como oposición tenemos que unirnos, pero con un plan estratégico para recuperar este país, debe ser enfocado a ir a las calles a recuperar este país. No podemos seguir permitiendo. Vamos a invertir otra vez otros 1,000 millones en elecciones generales fraudulentas de lo que hoy en día se está viviendo. Que nosotros ya sabemos cuál es la teoría, que es el mismo panorama, o sea, no va a cambiar nada para unas elecciones generales, es la misma estructura. Entonces yo a veces pienso, digo, no, hombre, si los mismos partidos son los mismos, un solo gobierno en este país, porque nadie dice nada. Aquí se han robado este país y no ha habido oposición, nadie dice nada. Pero yo escucho las redes sociales que son buenos para pelear y que tienen esto y que lo otro, pero la realidad de las cosas son los que viven, el campesino, que es lo que siente. Pero si alguien se acomoda a vivir cómodamente, aire acondicionado, su carro, su todo, su alimentación, es diferente a que al campesino se gane 100 lempiras, se gane 150 lempiras. Como decía el ministro de Educación otro día, que tenían el 95%. Hombre, eso es para mentirle tal vez a un niño de kinder, cuando nosotros sabemos que en nuestro país ni hay ni energía eléctrica en ciudades, en lugares rurales. Donde yo vivo, en mi comunidad donde vivo, no hay todavía energía eléctrica. Y un campesino gana 100 lempiras. ¿Qué prefiere? ¿Comprarle un teléfono a su hijo
para recibir clase o darle alimentación, o meterle saldo, que por lo menos son 100 lempiras a la semana de saldo para poder que el niño reciba educación. Entonces yo creo que hay congruentes en esto. Hay que sentarse, y yo respeto la opinión, y este es el momento preciso. Aquí están invitados todos los líderes. Más bien invitamos ahí también a don Marvin Ponce, que se siente y que nos aporte también para cambiar la historia de este país. Si ellos saben tanto de historia, saben tanto de manejo del país, pero hay que saberlo manejar en la forma transparente, coherente, en la forma de que en realidad aportemos para cambiar la historia de este país. ¿Qué es lo que necesitamos producir? En este país hay que producir. Él dice, se ha aumentado, pero si no producimos porque no hay apoyo. A mí me dicen sistemas de riego, ¿a dónde se han desarrollado? Mire esos famosos reservorios de agua que se gastaron 7.000 millones de lempiras, que fueron manejados también por la institución armada. ¿A dónde están esos reservorios? Unas bolsas plásticas que anduvieron entregando, eso me imagino que es lo que vale por lo menos 100 millones o 200 millones. Entonces yo creo que estas son las cosas de corrupción que han llegado a este país. Este país hay que tocarlo en esa parte, hay que estructurarse, una alianza de oposición, pero estructurada. Y lo que decía Marvin, tiene lógica. Aquí todo el mundo quiere ser la cabeza, todo el mundo quiere ser presidente, pero no nos sentamos y decimos, hombre, recuperemos este país, buscamos las mejores personas, sentémonos, analicemos, estructuremos un plan de gobierno a 20 años, a 30 años, pero que se cumpla, que se desarrolle y que se puede ver el cambio que nosotros hoy en día necesitamos en educación, en salud. Hay que recuperar la institucionalidad. Mire, usted a cualquier institución del gobierno que vaya le piden mordida. Y alguien que me diga que sea lo contrario, pues en todos lados, usted va a tramitar una licencia y si la quiere sacar rápido, hay que pagarle. Si usted va a cualquier ARSA, va a cualquier parte, a cualquier institución gubernamental en este país, usted, mire, tantas trabas que yo les decía, la extorsión en este país es el gobierno. Óigame, mire esa famosa tasa de seguridad y esa famosa ley de secretividad, esa partida confidencial, eso es lo que ha ocasionado el desorden en este país, los robos. Esa es la parte donde hay que eliminarla. Nosotros debemos de eliminar y ver esa famosa ley de secretividad. Eso hay que tratarlo, hay que sentarse en un equipo de trabajo a nivel nacional con los líderes pensantes, con los abogados y todo eso y decirle, bueno, quitemos esto. Si usted va a ser un presidente transparente y no necesita robar, ¿para qué voy a tener secretividad yo? ¿Para qué voy a tener partida confidencial si no la voy a utilizar yo para robar? Todo eso que se utiliza es para el robo que hoy en día se da. Entonces, cuando usted no tenga problemas con los líderes políticos y que usted tiene que tener instituciones en este país, han creado un montón de instituciones. ¿Para qué? Para mantener a esos activistas políticos en eso. Yo les decía, criticaban la educación, crearon una famosa, las escuelas Proeco, donde ya no hay maestros empleados en eso. Hay bachilleres, hay peritos dando clases hoy en día, y el maestro de educación primaria que se formó. Entonces yo creo que esa parte debe de ser enfocada a la realidad, a lo que nosotros vivimos, zapatero a tu zapato, y hay que ver si es maestra que sea educación, si es doctor salud, si es esto, lo demás, pero dígame, ¿qué puede pensar un ingeniero agrónomo en defensa y seguridad? Dígame qué experiencia, o sea, se puede tener el conocimiento, yo no discuto eso, pero ¿en qué? Entonces yo creo que esta es la parte de donde este gobierno se ha equivocado y ha tenido esa parte y lastimosamente no se ha escuchado. Yo creo que esa es la parte donde debe hacer recomendaciones. Si usted es el presidente y va a asesorar al presidente, debe decirle, hombre, hay que enfocarnos a la realidad que hoy en día vivimos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos para cambiar la historia del país. Okay. Y que creyeron eso en todo el país, ha sido un solo desorden el que hoy en día tenemos. Gracias, capitán, por esta parte. Ya casi terminando, porque estaba mirando a Marvin, que va a quedar con Tertícoli. Hemos estado casi una hora conversando. Marvin, mis disculpas personales y todo, en un momento no es como hago los programas y tú lo sabes bien, pero me emocioné. Tus palabras de cierre en cuanto, y con suficiente tiempo para que lo puedas realizar, posiblemente el presidente se ha visto afectado por las personas que han nombrado en los cargos. Porque no se ha señalado directamente a él, sino que por ser la cabeza, todo se señala hacia Juan Orlando Hernández. Pero las personas que han estado frente a las instituciones han sido las que han hecho toda esta cantidad de barrabasadas. Lo que hemos estado viviendo, lo que ocurrió con Inves, en esto de la pandemia, que es lo que más ha molestado y le ha dolido al pueblo. Entonces, si lo vemos, han sido las personas cabezas en algunas instituciones
que no han actuado de la mejor manera. Tu opinión final, tu mensaje. Hay algunas personas ahí en las redes, dice Marvin, ya con el llamado del capitán, puede entrar nuevamente a entrar en esta motivación de hacer el cambio, como ser una persona capacitada para hacer el cambio en cuanto a esas uniones y asesorarlos de alguna manera. Marvin, gracias nuevamente y la disculpa del caso. Bueno, gracias. Bueno, algunas veces el programa se tornó un poco así fuerte, pero no, creo que es parte del debate que tenemos a veces, las contradicciones. Pero mire, el presidente es el responsable de todo. El presidente es el que nombra ministros y quita ministros. Si pone ministros malos y no le funciona, tiene que quitarlo. Claro. Si no lo ha quitado, él tendrá sus razones. El problema de fondo aquí realmente es que se ha ido perdiendo institucionalidad, ¿va? Hay toda una campaña contra la clase política, que los políticos son malos, que son ladrones, todo. No, los políticos, hay algunos ladrones, pero no todos somos ladrones. Bueno. No. Y en el Congreso yo conozco un montón de diputados, buena gente, honestos, laboriosos. Lo único que hay una camarilla que maneja el Congreso, que hace los negocios grandes y convierte el Congreso en un templo de corrupción. Pero no es que los diputados sean malos o los ministros sean malos todos. Lo que sucede, le digo, que en esta coyuntura las contradicciones son tan fuertes de una sociedad dividida que no permite que ningún gobierno gobierne tranquilo, porque cada vez la sociedad es más observadora, es más veedora, es más rebelde y cada vez se critica más. Y sobre todo cuando se han dado dos fenómenos políticos en menos de 10 años que nos han golpeado la democracia. El primero fue el golpe de Estado del 2009 y después el otro fenómeno político que fue la reelección, que no fue asimilado por la sociedad. Que si es legal o no es ilegal, desde el punto de vista jurídico, formal, es legal, porque las dos Cortes Supremas de Justicia le dieron paso, de la Fiscalía, el Consejo Electoral, y todos le dieron paso. Los partidos políticos también lo validaron eso. Sí. Que para algunos, para que en cierta estricta constitución no tuvo que haberse hecho la elección por esa vía, sino por la vía de un plebiscito y un referéndum o una otra forma, estamos de acuerdo, pero eso generó el golpe de Estado y la reelección generaron esas grandes contradicciones, porque aquí el problema más grande no se trata de Juan Orlando. Si Juan Orlando puede irse mañana, el país no va a cambiar por eso, o que cambie la ministra de Salud mañana y va a mejorar la de Salud, o las Fuerzas Armadas, que cambie al jefe de las Fuerzas Armadas. Es un problema estructural, es un problema que va más allá de ver a una persona por hoy. A mí me parece a veces muy pequeña, una visión restringida de la sociedad, solamente ver la figura en el gobierno, en el presidente y en todo eso. Si es, la cultura de la corrupción está cruzada por todos lados: policías, militares, periodistas, políticos, empresarios, todo mundo quiere hacer negocio con el pueblo, pues aquí. Y se pierden, decía el FOD, de 60.000 millones de lempiras anuales solo en corrupción. Entonces, es un problema, son problemas estructurales, van más allá de una persona que se llama Juan Orlando Hernández, van más allá de un partido político, es un problema de Estado. Pero por estar confrontados en unos problemas políticos y la carencia de liderazgos que orienten a un acuerdo nacional, el país se nos está yendo cada vez más al fondo. Se nos está yendo más al fondo y entonces ocupamos una cultura realmente de consenso y una cultura de disenso. Saber dirimir contradicciones, saber proponer soluciones, saber aceptar errores, corregir errores, porque lo que aquí realmente todo el mundo le vale, y es cierto lo que dice el capitán, aquí hay un montón de gente que anda con guardaespaldas y no tiene que andar por guardaespaldas. Yo soy asesor presidencial, yo no tengo ningún guardaespaldas, y soy polémico, tengo un montón de gente que el que me quiere reclamar a mí me reclama en la calle, pues, y me reclaman, a veces me dicen golpista, a veces me dicen traidor, a veces me dicen vendido y toda la cosa. Cada quien tiene derecho a decir lo que quiera decir. Te anda buscando Nelson Ávila todavía. Lo felicito por lo que le hizo Renato, lo felicito por lo que hizo acá. La gente, aquí la gente está dividida, pues, unos queda alegre, otros queda enojada. Claro. Porque uno ser una persona de opinión pública y decir las verdades, por lo menos mis verdades, no es que yo defienda al presidente a pie juntillas porque me paga, no es por eso. No, yo tengo dignidad. Yo soy un asesor no precisamente de estómago. Yo tengo dignidad, yo no soy un achichincle del presidente. Yo lo que sucede es que también yo creo que nos está costando a los hondureños también colaborar en las cosas buenas que están haciendo.
no ver todo malo. El problema está en eso, que nos han hecho creer, Ángel, el OVE, nos han hecho creer que todo es malo en Honduras, que todo es malo, que aquí nada se hace bueno. Entonces yo creo que, pucha, ¿de dónde sale la producción? La producción de frijoles, la producción de maíz, la producción de arroz, la producción de hortalizas, con cómo en política pública los campesinos producen. Y ahí se ve realmente que los que están produciendo, los que están haciendo las cosas bien, nadie les reconoce nada. Y más bien lo estamos llevando por falta de acuerdos políticos de los grupos de la cúpula políticas, estamos llevando a un pueblo a un despeñadero, realmente no tenga esperanza. Por eso es que esas caravanas que se van, unas se van porque son caravanas de verdad, que la gente se va porque quiere irse. Otras son caravanas inducidas, que hasta gente de Estados Unidos financia caravanas. Hay de todo aquí. Entonces, pero la migración es un problema real. Se nos están yendo los jóvenes, se nos están yendo los intelectuales. Toda la gente que formamos en la universidad, que nos costó millones de lempiras, se están yendo para Estados Unidos. Y eso no lo estamos viendo. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que ver el país más allá de una persona, más allá de figurines, más allá de políticos, que si ya ni vino, no vino, que si estuvo preso, no estuvo preso. Ese no es el problema. Si la gente lo quiere elegir así, que lo elija. El problema de fondo aquí es cómo en el marco de este modelo capitalista somos capaces de ser justos para llevarle a los campesinos reforma agraria, para llevarle a los obreros derechos laborales, a las trabajadoras de las maquilas, justicia laboral, al pueblo comida, y también ser capaces de poder invertir en ciencia, en tecnología, en cultura, en desarrollar este país más allá. Aprovechemos las redes sociales también. En las redes sociales hay un montón de cursos electrónicos y nadie los aprovecha. Aquí solo estamos dando la madre unos con otros, y otras páginas pirujas que hay ahí del entretenimiento y que solo más bien distorsionan la sociedad hondureña. Entonces, los problemas, quiero decirle para terminar, son estructurales, no son problemas de personas ni siquiera de partidos, son problemas de Estado por estar entretenidos en los conflictos políticos de las cúpulas. Este país está detenido en este momento para llegar a acuerdos verdaderos. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Nuevamente, para que nos aceptes nuevamente esta invitación. En su tiempo, ahorita que va a crecer esta cuestión de la política, tú conoces mucho de esos entre juegos que se manejan de la política. Gracias, Marvin, por tu tiempo y por habernos acompañado en este programa este día. Muchas gracias. Y saludos al capitán Helera, saludarlo. Capitán, ahora nos quedamos ya con el cierre con usted. Agradecemos a Marvin, ya tiene un nuevo asesor ahí para ideas y todo lo que pueda surgir. Es una realidad en el contexto de lo que está viviendo el país. Yo estoy claro con todo lo que ocurre desde la institucionalidad. Necesitamos liderazgo. Lo que me preocupa con lo relacionado a lo que usted mencionaba, de salir a las calles y tomarse el poder de alguna manera, no es parte de la idiosincrasia del pueblo hondureño, por lo que hemos visto en lo que ha ocurrido en los países cercanos, tanto Guatemala con sus guerras civiles, El Salvador, que fueron no sé cuántos años en esa lucha de poderes en un momento determinado y ver la cantidad de muertos que existieron. Nicaragua tuvo su guerra también y nosotros fuimos tal vez el país que sí hubieron muertos, pero nunca hubo a esta situación. Y en este momento, la institucionalidad del gobierno, y usted que fue miembro de las Fuerzas Armadas, sabe que no le niegan un toletazo, una bomba lacrimógena y bala viva para detener cualquier tipo de manifestación del pueblo en las calles. Pensando en esa perspectiva que usted mencionaba, en un momento determinado no llegar al punto de las elecciones. Yo todavía creo en la democracia, creo en que sí podemos lograr el objetivo de cambiar lo que está ocurriendo en nuestro país en base al voto. Si es mediano plazo, porque hablamos que son 7 u 8 meses que tenemos para trabajar en esto. Y usted tiene un buen arraigo en cuanto a mucha gente en las redes está diciendo que vamos con el capitán, vamos para adelante, por considerarlo esa persona que tuvo el valor de mantenerse firme, aunque se desplomaran los cielos, como dicen, ¿no? Que tuvo esa lluvia de ataques y todo, y que lo que ha ocurrido en Estados Unidos le respaldó y confirmó
lo que usted ha venido mencionando y haciendo la lucha en este transcurso de estos años, que no ha sido fácil, entiendo, para usted, para su familia, para sus hijos en especial, y que le apoyamos en muchas de sus ideas y viendo el planteamiento que haría, o sea, la opción de esas reuniones, un lanzamiento suyo hacia como candidato a la presidencia. Mire, le voy a ser franco, hemos tenido en el transcurso de los programas 4 personas que han estado en el programa que son precandidatos, por decirlo. La abogada Doris Gutiérrez, por el Pino, lleva esa idea de candidatura. Tuvimos al doctor José Mateo, que también regresó de la muerte, literalmente del COVID, y viene también con la energía de candidaturas. El detalle es esa unificación en un momento determinado, lograr unir la población, que somos la mayoría, que no estamos de acuerdo y estamos sufriendo las consecuencias de lo que nos ha llevado esos gobiernos, literalmente del Partido Nacional. Entonces necesitamos personas como ustedes para lograr una unidad y que lógicamente el pueblo va a votar porque tiene la credibilidad. Bueno, yo creo en la democracia y yo creo en cada una de estas situaciones que se han desarrollado, Ángel. El problema de esto es que hemos llegado a los puntos extremos de la democracia, donde todo se ha solucionado por la corrupción. Usted puede ver que desde el 2013 Juan Orlando no llegó legalmente y no ganó las elecciones. El 2017 lo mismo, no ganó las elecciones. Y si nos sometemos a otro proceso, lo mismo va a suceder en el 2021, no va a volver a ganar las elecciones. Y entonces yo creo que esa es la parte donde mucha gente convergemos y vemos y hemos hablado. Pero este es el preciso momento. Nosotros hoy en día debemos de demostrarle qué es lo que queremos para el pueblo, no por intereses personales ni por intereses individuales de nosotros, sino para la colectividad de este pueblo hondureño. Escuchar funcionarios públicos, usted escucha lo que dice Marvin, pues es difícil entender, defender lo indefendible cuando sabemos que tenemos esos problemas en educación, en salud, en trabajo, en el campo. Es mentira, no se está produciendo nada. Antes se producía el arroz en nuestro país y ahorita solo estamos produciendo el 10% del consumo interno bruto de nosotros, o sea, lo que nosotros producimos y lo demás hay que exportar, importarlo. Yo creo que esta es la realidad que hoy en día hemos llegado. Nosotros tenemos que organizar y tenemos que recuperar este país. Y eso debe ser no de forma, sino de fondo. Es que el problema de esto es que vienen y estructuran las secretarías. Mire, tanta secretaría, tanto gasto, tanto ministro. Solo en eso se gastan un sinnúmero, porque usted ve, si es ministro de Educación, anda seguridad, la mujer anda seguridad, el hijo anda seguridad. En eso gastamos cualquier cantidad de dinero en este país. Yo creo que esa es la parte donde hoy en día debemos de sentarnos y estructurar y ver que las personas pueden cambiar y entender que se puede organizar, orquestar un equipo de trabajo no encaminada a la realidad que hoy en día vivimos. Pero nosotros como parte estructural y la oposición en este país se ha convertido en una guerra entre nosotros mismos. Usted escucha Salvador Narrala con los de Libre, con el otro. Mire lo que sucedió ahorita para las elecciones internas en Libre. Escuchaba a Nelson Ávila, escuchaba al otro ingeniero Wilfredo Méndez, escuchaba a María Luisa Borjas. Entonces, todo el mundo, una guerra. Y yo creo que esta es la parte donde debemos de respetar a todo el hondureño, hombre. Yo creo que esto no es tema de andar despotricando y viendo. Hay que dar la solución hoy en día a los problemas que hoy en día tenemos. Y yo le voy a decir algo. Yo estoy claro que hay que ir a elecciones, pero si toca también defender este país, de otra forma hay que hacerlo, porque no podemos seguir permitiendo. ¿Cómo es posible? Mire, usted me dice Guatemala, mire Guatemala, hace poco lo que sucedió. Metieron un presidente preso, la gente estuvo ahí, y eso se puede lograr en nuestro país. Claro que se puede lograr. Nosotros tenemos que luchar en las calles porque tenemos que cambiar la historia de este país. Es mentira. Mire, yo se lo aseguro 100% que es mentira que vamos a ganar unas elecciones en diciembre, porque esto ya está manipulado, ya está totalmente fraudulento. Nadie cree en este sistema. Hay cosas de estas que debemos de estar claros qué es lo que nosotros necesitamos. Todo el mundo se ha acomodado y aquí me escucho este líder. Yo he andado ahorita en un recorrido a nivel nacional. He estado en Colón, en Atlántida, en Cortés, he estado en Santa Bárbara, Choluteca, El Paraíso, y hay una inconformidad de la gente. O sea, hay que ir al campo, hay que conocer, hay que ver el criterio de las personas.
es que yo sé que la comodidad dentro de sus funcionarios públicos en este país es también, yo entiendo perfectamente, devengan sueldos, devengan aquella cantidad de dinero y viven tranquilamente en Honduras. Esa es la parte que está acomodada. Pero la gente que no tiene para pagar luz, la gente que no tiene para pagar agua, la gente que no tiene cómo llevar los alimentos, eso es lo difícil. Y nosotros vemos esa parte de la estructura de una oposición que todo el mundo quiere ser presidente en este país. ¿Y por qué no nos sentamos desde este momento para luchar y estructurar un buen equipo de trabajo para cambiar la historia de este país? El problema de este país es que todo el mundo cree que si usted no es una persona de la cúpula de los millonarios o de apellido raros en este país, Zelaya, o de esos empresarios grandes, no puede aspirar a ser presidente de la República. Hay cosas de estas que debemos de ser claros y transparentes. Yo no tengo y le debo a nadie, le debo algo para que a mí venga, y me han llamado, yo les he explicado y les he dicho, que venga alguien y me diga, a mí, mire, véngase con nosotros porque nosotros le vamos a dar para que usted sea ministro de Seguridad, de Defensa. Es que no ando buscando trabajo. Yo ando buscando que mis hijos tengan la oportunidad de educación, de salud, que se respete la vida humana, que respete sus derechos, que tenga la posibilidad de trabajo cuando salga de una universidad. Pero ese es el problema que hoy en día tenemos. Nadie quiere sacrificarse. O sea, nadie quiere venir y decir, unámonos, hombre, estructuremos una oposición en este país y comencemos a luchar desde ya. Hay que mandarle un mensaje claro a este presidente de la República que nosotros también somos el soberano, somos el pueblo y que nosotros tenemos que cambiar la historia de este país. Pero nadie lo hace. O sea, esperamos a unas elecciones para gastar otros 1.000 millones de lempiras y nuevamente en diciembre vamos a andar en las calles. Y escuchen lo que le digo, en diciembre de este año vamos a andar en las calles diciendo que nos volvieron a ganar, que volvieron a hacer fraudulentas las elecciones y vamos a andar en la calle, en la calle, en la calle. ¿Y por qué no comenzamos desde este momento a recuperar este país y estructuramos? O sea, que no existirá en este país hombres capaces y mujeres capaces de dirigir este país en un gobierno de transición, que yo creo que esa es la parte importante de luchar para cambiar la historia de Honduras. O sigamos esperando. Yo soy de las personas que escucho. Yo le he dicho a mi equipo de trabajo que hoy en día tenemos, lo que ustedes decidan. Yo voy a tomar la decisión de lo que yo respeto, porque en esto se requiere respeto. Usted debe de preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Y usted mira y escucha en cada comentario, en cada presentación, en cada cosa, la gente está inconforme con esto. O sea, el que no quiere entender esta parte, que no la entienda. Todo el mundo cree que las elecciones son la solución. Es mentira. Las elecciones en este país no son la solución para cambiar la historia de este país, porque todo está manipulado. Todo es un solo desorden en este país. Mira, voy a poner un ejemplo. Mira los nacionalistas a quién llevan de candidato a la presidencia. Ahí le estuvieron ahorita incautando bienes. Y es el candidato a presidente de ellos. Mire, hay tantas situaciones en este país que yo no soy quien para criticar, pero yo creo que este es el preciso momento que los hondureños deben de entender que si queremos heredarle a nuestros hijos no va a ser dinero, no va a ser riqueza, heredémosle educación, salud y heredémosle el respeto a la dignidad, el respeto a la dignidad humana, que eso se ha perdido en este país. Aquí hay totalmente colusión con cada uno de los actos de corrupción y no les importa. Aquí no hay esa parte que en realidad, dígame, ¿a quién podemos acudir? Mire, yo en mi caso, que me han estado amenazando, dígame, ¿a quién he podido acudir? He ido varias veces a los derechos humanos y nunca recibí respuesta. Jamás un viejito que tenían ahí que llamaba a este señor y nunca me dio una respuesta. Entonces yo creo que esas son las partes que lo indignan a uno como hondureño y lo toman a esta decisión. Digo yo, hay que pelear por este país, de rodillas no podemos morir. Nosotros tenemos que luchar para cambiar la historia de Honduras. Entonces no podemos permitir, yo estoy de acuerdo con la democracia. Si nosotros tuviéramos un sistema que me dijera, mire, voto electrónico, segunda vuelta, se aprobó esto, se aprobó esto, ahí sí creería. Pero en el mismo sistema vamos. Entonces, ¿qué nos da a entender qué es lo que va a suceder? Por eso yo en esta parte creo que nuevamente le hago un llamado a esos líderes de oposición que si quieren al pueblo, y es cierto que le van a demostrar al pueblo, que nos unamos entonces y comencemos a recuperar Honduras, que perdamos ese tiempo, que demos ese tiempo para el pueblo hondureño. Entonces, esa es la parte donde nosotros hemos estado trabajando, estructurando, y saludos a toda esta población de Honduras que han estado con nosotros, nos han apoyado. Se ve que tienen ese deseo de cambiar la historia del país y esto solo debe ser el pilar fundamental para recuperar la institucionalidad de Honduras. Estamos siempre pendientes, gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de luchar y todo lo que ha sucedido en nuestro país es difícil, pero no imposible. Claro que sí tenemos que soñar en cambiar la historia de Honduras. Bien,
por lo general, básicamente siempre he tratado de todos ser un entrevistador, hacer un enlace de lo que el pueblo pregunta y la gente pregunta para con nuestros invitados. No, lo que hice hoy con Marvin, rara vez lo hago en una situación de confrontación. Y en el caso suyo, por decir, igual pienso mucho en lo que es salir a la calle y ver todo lo que ha pasado desde el golpe de, bueno, desde el golpe de Estado, lo que ocurrió con lo de la reelección, lo que ocurrió con el fraude de esas elecciones de 2017 y ver la cantidad de hondureños que morían a minutos de haberse convocado el toque de queda, ¿no? Que no tuvieron ni la oportunidad, gente que venía de las iglesias y fueron asesinadas vilmente por las mismas autoridades. Eso a mí me despertó esta parte de entablar un proyecto social como programa, ¿no? Para orientar a la población. Un político nos decía hace el miércoles pasado, en una entrevista de Diálogos Ciudadanos, de que hay que tener estructuras. Usted debe tener una estructura en cada municipio, cada departamento, cada lugar, para consolidar la imagen y empezar a trabajar desde ese lado. Estamos a corto plazo. Yo insisto que la única solución que puede existir es muerde el perro, se acabó la rabia, es el refrán, ¿no? Cuando Orlando sale ya termina su situación, salvo que ocurra lo que mucha gente dice, ¿no? Que se quiera mantener en el poder y tirarse a otra reelección por todo lo que está pasando con el candidato del Partido Nacional, a la incautación de bienes y cuestiones como esas, que puede dar pie. Pero la otra parte es el hecho de que los Estados Unidos ya le cortó los insumos y la relación ya no es muy buena como estaba con Donald Trump. El acercamiento, existía una muy buena relación o existe entre ustedes, a la doctora Suyapa Figueroa y el perro amarillo, como se llama, Milton Benítez, ¿no? Mucha gente se pregunta, yo entro de vez en cuando a ver el programa y preguntan si hay una relación, va a haber una relación, existe la relación con ellos pensando en esta situación de tomar el poder, de llegar al poder con esas alianzas en un momento determinado, y con los otros líderes que se tiene que hacer. En este caso yo le digo, sí, capitán, con mi respeto, de que hay que llevarnos a lo que tenemos en este momento. O sea, lograr unirnos, lograr ver, está dada la situación para que este gobierno y se cambie la institucionalidad. Ya el pueblo está cansado. No creo que haya, que la cantidad de votos que lleguen a las urnas vayan a lograrse un fraude como lo que fue en las elecciones pasadas. Es mi pensar. Pero un mensaje final a la población, pensando en que si puede haberse una alianza, que sea usted parte de ella, usted tiene credibilidad, al igual que el muchacho, el bombero este que se quemó, dice, mire, yo estoy pensando en lanzarme a diputado para sacar y lograr ayudar a los bomberos, ayudar a la gente más necesitada. Y como él, hay millones de hondureños que creemos en personas como usted, como él y como muchos hondureños que no están en la corrupción. Y que la mayoría, como sabemos, somos más los buenos que los malos. Es la oportunidad de sacarlos y usted es preponderante en esta lucha porque, como le digo, se ganó el respeto y la admiración de todos al mantenerse firme con lo que usted manifestó en su momento y que se comprobó en la actualidad. Así que le deseo el mayor de los éxitos y palabras finales para cerrar esta entrevista y agradecerle nuevamente y las disculpas del caso por lo que se dio esta dualidad de entrevistas con Marvin y usted. Bueno, Ángel, un placer saludarle y decirle pues al pueblo hondureño que estamos trabajando, que tenemos que unirnos. Claro que hay que hacer alianzas y esa alianza tiene que ser con el pueblo hondureño. Muchas veces la comodidad debemos de dejarla de tantas redes sociales y todo eso y debemos de comenzar a luchar, a organizarnos porque hay que cambiar la historia de este país. Esto nos corresponde a nosotros los hondureños. Yo siempre he dicho de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres porque eso hoy en día tenemos que salir adelante. No queda más decirle pues que tenemos que luchar por este país. Honduras nos pertenece, nosotros no, somos los que hemos permitido, nosotros somos los que hemos permitido cada uno de estos bochornosos en nuestro país, porque hemos sido un país totalmente pacífico, que no hemos peleado por nuestros derechos. Aquí nos quitan cada uno de nuestros derechos y nosotros solo decimos amén y dejamos las cosas como están.
Lo que usted decía, la pandemia nos desnudó a nosotros los hondureños y nos hizo ver en realidad de qué es lo que pasaba en Honduras. Y los dos fenómenos naturales, ETA y OTA, también nos desnudaron y vimos de qué estaba hecha la institucionalidad de este gobierno. Entonces yo creo que todo esto debe ser enfocado a no seguir peleándonos entre nosotros mismos los hondureños. Los políticos arriba buscan esa parte de mantenernos divididos. Aquí nosotros somos hondureños, aquí no vamos a luchar para un cierto sector, aquí debe ser para el pueblo hondureño, aquí no debe existir partido político, sino que debe ser para recuperar Honduras. Debemos de unirnos los hondureños, esto es de Honduras, no de partido político. Ya probamos que los partidos políticos han quedado en deuda en nuestro país. Hoy unámonos como una coalición para recuperar Honduras y que nos dirijan las mejores personas. Yo he estado claro de eso, si existe y se presenta una mejor persona para unirnos y apoyarla para dirigir el país, hay que hacerlo porque es en beneficio del pueblo hondureño. Tenemos que pensar en nuestro pueblo, no pensemos en los intereses personales de nosotros. Agradecido con Dios porque Dios nos ha mantenido con vida hasta este momento. Hablar de temas como narcotráfico y corrupción en nuestro país es la muerte, y eso nos dice la historia de hondureños que han muerto: el ingeniero Landaverde, el general Arístide González Iría, el fiscal de oro Orlan Chávez. Hay otros oficiales dentro de la institución armada como el teniente Flores y todos esos que murieron por el combate a la misma criminalidad en nuestro país, y eso debemos de reconocerlo en el futuro cuando cambiemos la estructura de gobierno. Saludos, bendiciones, vamos a seguir trabajando, luchando, y que sea Dios nuestro guía para cambiar la historia de este país. Bendiciones. Bendiciones a usted, le agradezco mucho, quiero felicitarlo por su familia, por esa esposa que tiene, que ha luchado, abrazo partido con usted, no le ha importado como mujer salir adelante y ver esa unidad de familia que usted tiene. Que Dios le siga bendiciendo a usted y a su familia, sus aspiraciones, y vamos a estar en contacto para invitarlos a futuro a otros programas, como tenemos unos diálogos ciudadanos por ahí, para que usted también se pueda dar a conocer en otras plataformas también las expectativas y los proyectos que usted pueda proporcionarles a estas personas y puedan conocer más acerca del ex capitán Santos Orellana. Decimos bendiciones para usted y para su familia, y gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias, Ángel. Bendiciones, y sé que Dios me dio la mejor esposa, esa mujer guerrera, y unos hijos fenomenales. Están pequeños todavía, pero siempre hemos estado unidos como familia. Mi esposa es una mujer guerrera que Dios la puso en mi camino. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Gracias nuevamente. Bien, amigos, pues esa ha sido esta entrevista muy especial con Marvin Ponce. Tuvimos también la oportunidad de hacer esta dualidad de la entrevista con Marvin Ponce y el ex capitán Santos Orellana. Continuamos en vivo con los vivos, el programa de La Gente Viva. Este video, no se lo pierda, capitán, no, véanlo y después se va. Este video que vamos a presentarle a continuación es un video que refleja tal lo que ha ocurrido en nuestro país. Buenos días. Ministros estarían detrás de la adjudicación de falso contrato con el cual se cambiaría el parque automotor de las fuerzas militares. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las sarta ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hasta en la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Y para el cierre de nuestro informativo, hospital compraba medicamentos vencidos por orden del gerente. Y después monumento le hacemos a aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen según un sondeo que somos de este mundo el lugar más feliz.
¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos que está viva la nación. Y nos toca estar unidos para acabar la corrupción. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Pueblo huevón, pueblo huevón, pueblo huevón, pueblo huevón. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el Ove, el Ángel. Estamos en cuarentena a nivel mundial a causa del coronavirus. Sigamos las instrucciones de las autoridades. Lávate las manos con agua y con jabón. Quédate en casa y mientras tanto disfruta de tu programa En Vivo con los Vivos, el programa de la gente en viva. Quédate en casa. Si no lo haces, te arrepentirás.